Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza Tarjeta Roja, nuevo programa en la pantalla de BTV de debate de jóvenes políticos. Hoy tenemos una cara nueva que se suma en esta temporada 2024, una temporada que ha abierto el abanico a varios jóvenes que se han ido integrando del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado a lo largo del año, teniendo en cuenta que también es un año muy particular para todos ellos, quienes normalmente participan en Tarjeta Roja, porque también se suman a la campaña y obviamente acompañan a sus sectores políticos y en este caso también a sus candidatos, a sus fórmulas de cara al próximo 27 de octubre. Hablando de fórmulas, Orsi y Cose, que están por el interior, en el departamento de Flores, estuvieron en la jornada de hoy. Delgado, Ripoll aquí en Montevideo, Ripoll haciendo recorridas. Delgado en este momento en Benay Brit, participando de la actividad de diálogo con la comunidad, de la que el martes pasado también estuvo llamando Orsi. Andrés Ojeda también aquí en Montevideo, en Punta Carretas, lanzando la lista 25. Lista 25, ¿no? Inaugurando un local de la lista 25. Ah, va inaugurando un local, me dice Federico Paganini, que es un hombre que está instalado ahí al lado de Andrés Ojeda durante todo el día. Única lista de Andrés Ojeda para el Parlamento, para el Senado de la República, la lista 25. Y hoy, como decíamos, con cara nueva en el Frente Amplio, vamos a empezar con ella. Nerena es su nombre, bienvenida a Tarjeta Roja en este 2024. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, muy bien. Bueno, contanos tu nombre completo para empezar. Nerena Bárcena. Bien, ¿a qué sector? Asamblea Uruguay, y hoy integramos el espacio Convocatoria Serenista con Bien. la lista 95. ¿Cuántos años tenés, Nerena? 24. ¿Y hace cuánto que te picó el bichito de la política? Y hace ya capaz que 6 o 7 años. ¿Y por qué? Y bueno, siempre entendí a la política como esa herramienta para transformar la realidad y siempre me gustó ese desafío de las problemáticas del país. Y bueno, me interesé primero que nada por la economía y por Danilo Astori. Y de ahí empecé a militar el sector de Danilo y de ahí en adelante hasta hoy. ¿Fue un motivo propio, personal o también algo familiar? No, fue propio. Yo decidí estudiar economía y entendí que también la herramienta era la política y me mandé a estudiar economía y a militar en política. Perfecto, bienvenida entonces a Tarjeta Roja hoy para hablar y debatir sobre dos temas. Uno, el caso principal que tenemos para hablar, que es el archivo del caso Marcet, lo que fue la entrega del pasaporte al narcotraficante por parte de las autoridades uruguayas en su momento. Recuerden cuando Marcet cayó detenido en Emiratos Árabes Unidos. Esto fue allá por noviembre del año 2021 y todo el pasaporte que se hizo, que todo, digamos, el trámite que se hizo para poder, a través de valija diplomática y con celeridad, poder atender esa situación de un uruguayo que en aquel momento para el gobierno era un uruguayo que estaba detenido en Emiratos Árabes por una identificación falsa. Después todo lo que terminó originando el caso de Sebastián Marcet y lo que termina pasando ahora, el archivo de la causa y lo que se va a seguir investigando, que es qué pasó con los documentos que se ocultaron, si en realidad las autoridades que fueron al Parlamento y que ya fueron destituidas de este gobierno le mintieron al Parlamento Nacional. Bueno, ese es el debate que se ha generado a nivel político y que de alguna forma la decisión de la Fiscalía y del fiscal Machado en esta semana ha vuelto a replantear el tema sobre la mesa. Seguimos saludando a los chiquilines esta noche. Federico, ahora sí, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, Nico, acá andamos. Bueno, Ojeda, entonces, como decíamos, con esa inauguración del local. Sí, ayer estuvo en Rivera con la lista 123, con la lista 25, hoy está en Punta Carretas, así que nada, a full. Ahí en el Partido Colorado, ¿les está molestando, está generando algún circuito, algún cortocircuito, mejor dicho, el hecho de que Bordaberry presente propuestas por su lado solo? Bueno, es el choque que ha habido desde la elección interna de la renovación con las estructuras que ya estaban previamente, las estructuras más viejas, pero creo que ayuda y mucho la vuelta de Pedro, ha revitalizado al partido en algunos aspectos y es bienvenido que esté y es sano que esos circuitos se refieran. Porque la fórmula sí ya tiene un programa, ¿no? Con propuestas y demás. El 80% de lo que propone Bordaberry estaba en el programa. Son unas pequeñas propuestas que no estaban. O sea que le bajan un poco el perfil a esa historia que supuestamente. Yo creo que es sano que hayan algunas diferencias porque son las diferencias propias de cada lista al Senado. Bien. Como las hay en otros partidos también. Muy bien. Agustina Castro, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Un placer volver. Bueno, muy bien. Mujica, recién vengo del CASMU, estaba allí. Internado nuevamente, tercera vez en tan poco tiempo, ¿no? Y complicado, débil de salud por toda esta situación, ¿no? Sí, la en realidad, recuperación. La debilidad que tendría cualquier persona de 90 años que vivió 12 años en un pozo, que tiene un riñón menos, que tiene 5 balazos en el cuerpo, o sea, la debilidad ¿Cómo que, lo viven que los se le militantes permite. del MPP y los jóvenes del MPP este tema? Yo creo que es como complicado porque por un lado pensás que bueno, que ya está, que también es justo que
dejarlo ir y decir, bueno, hasta acá llegó Pepe Mujica y de acá para adelante hay que seguir con la barra que construyó, que él se encargó por mucho tiempo de dejar una barra muy sólida y muy firme que hoy la vemos. Se encargó mucho de formar a los relevos y por otro lado, no querés que se muera nunca y querés tenerlo para siempre. Muchos sentimientos. Yo trabajo ahí, el local está en estos días como muy rodeado de sentimientos muy encontrados. Sí, claro. Entonces, nada, es una situación difícil para todos y todas, y no solamente para los militantes, porque para cualquier vecino le importa la salud de Pepe Mujica y está muy, muy preocupado por la salud de Pepe Mujica, entonces creo que es algo que nos conmueve como país. Es un expresidente, nada más y nada menos, y ya había generado cierta aura especial su presencia en la presentación de Blanca Rodríguez, porque había sido un día en el que le habían dado el alta unas horas antes, apenas Exacto. unas horas antes. Él había estado internado el lunes anterior, desde la tarde, pasó la noche allí en el CASMU y ese mismo día le dieron el alta porque no se quería perder por nada, según lo que nos contaron, esa presentación de Blanca Rodríguez. Bueno, está también con nosotros Clara Anderson. Bienvenida, Clara, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches para todos. Bueno, muy bien. ¿Qué va a pasar con Laura Raffo? ¿Se va del herrerismo? Y a ver, pasa que siento que es mucho más lo que está saliendo en la prensa, todo el juego mediático que hay, que lo que realmente está pasando en la interna. No voy a mentir y lógicamente se está hablando mucho en la interna y hay muchas negociaciones, pero es mucho más lo que sale a la prensa y el titular que sale a la prensa que realmente lo que está pasando. Esperemos que se quede, porque lógicamente suma, hicimos toda una campaña con ella y estamos más que conformes con lo que es Laura para nosotros. Y vos como presidenta de la Juventud de la 71. yo trabajé muchísimo con ella. Ahí va. ¿Pero qué opinás de esta situación? O sea, que se esté generando esto y estas diferencias también en la interna, estas negociaciones, ¿cómo dejan parado a la lista de alguna forma? Pasa que es complicado cuando ya no es solamente el tema de Laura Raffo, sino que se mete ya el problema con otras personas y otros grandes referentes para nosotros, como es por ejemplo Luis Alberto Heber. Entonces ahí ya es cuando se complica y se salen a la prensa esas diferencias que hay entre unos y otros, que a nosotros la verdad, lógicamente, siempre vamos a ir para el lado de nuestro referente. Bien. Pero esperemos que en la interna, lógicamente, esto se solucione y que Laura pueda quedarse con nosotros, porque sin duda es una figura que suma muchísimo para el herrerismo. Bueno, la verdad que más allá de temas centrales, hay muchos temas que se van originando día a día y más en la semana. Bueno, que ya ustedes verán, ¿no? Cada vez que empezamos a saludar a alguno de los chiquilines, tratamos de plantear algunos, más allá de que son simplemente alguna opinión personal de cada uno sobre lo que está pasando. Pero todo esto está pasando, diferencias en el Partido Colorado, porque hay algunos que no les cayó muy bien que Bordaberry hiciera presentación de propuestas, diferencias en el Partido Nacional, por esto que está pasando con la lista 71. Hay que contar que Delgado está en este momento en Benay Berit participando en una actividad, que Ripoll estuvo hoy haciendo una recorrida, como les contaba hace algún ratito. En el Frente Amplio, ayer Orsi sale a aclarar lo que dijo Cose. ¿Cómo se toma eso que dijo Cose sobre los allanamientos? Después aclaró de alguna forma en redes sociales, en su propia red social de X, que en realidad, a ver, si los allanamientos nocturnos salen, porque es un plebiscito, y la gente lo vota, y se cambia la Constitución, y el Frente Amplio gana el gobierno en la próxima elección nacional, lo que hay que hacer es cumplir con lo que la ciudadanía mandató. Ayer, de alguna forma, la declaración de Cose quedó entreverada sobre esos aspectos. ¿Cómo lo viste vos, Agustina? No, para mí fue un error. Las declaraciones de Cose fueron claramente un error y yo estoy en la misma línea que llama Andrew Orsi. Lo que el pueblo defina será lo que el presidente va a tener que hacer. Nerena, ¿vos qué decís? Sí, bueno, siempre está, siempre tiene cierta movilidad el gobierno, pero por supuesto que lo que prima es la votación del pueblo. ¿Y ustedes de este lado, Federico? Estoy en la línea parecida a Agustina. En realidad hay un artículo del 371 de la Constitución que establece claramente que no es necesaria una reglamentación para aplicar un artículo de la Constitución, entonces El Frente no habla tiene mucho dos de eso, lecturas. ¿no? El Frente habla mucho de reglamentar. Sí, pero sin Y hasta de reglamentación hacer- un juez puede ordenar igual los allanamientos nocturnos. Exacto. No, y además es un tema más judicial que político. Exactamente, Es no una depende definición del Poder judicial que Ejecutivo. ¿Vos, Clara, qué pensás? Y si estamos en democracia, no podemos pasar por alto lo que es la voluntad del pueblo. Si el pueblo decide que se aprueben los allanamientos nocturnos, tiene que ser así. Más allá de lo que decida cierto partido político que esté de turno en el gobierno en ese momento. Bueno, bien, vamos al tema de hoy, el puntual, el primero, que es el tema del archivo de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. La presentación del tema, recordándoles que estamos pidiéndoles su opinión en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en X. La opinión sobre lo que ha sido esta decisión del fiscal Machado de archivar la entrega del pasaporte por parte de la Cancillería uruguaya al narcotraficante Marcet en el final del 2021. Solicito el archivo de la investigación.
El fiscal Alejandro Machado archivó la investigación por las presuntas irregularidades en la expedición del pasaporte del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. La fiscalía informó que en las indagaciones no se encontró responsabilidad penal en la entrega del documento. El fiscal entendió que de acuerdo a la normativa que existía, no se reunieron elementos como para realizar un reproche penal a ninguna de las personas que participó de ese episodio. Por su parte, el senador Charles Carrera dijo que las autoridades del gobierno le mintieron al Parlamento. Esta madeja la comenzó a desenredar el Frente Amplio, ¿no? Es decir, a partir de esa situación que descubrimos nosotros a través de la interpelación, del acceso a la información pública que luego acercamos a la Fiscalía, allí quedó comprobado que un conjunto de primeras autoridades nacionales le habían mentido al Parlamento, pero no solamente eso, sino que le mintieron a la ciudadanía en su conjunto. El senador y exministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que está conforme con la decisión del fiscal. No estaba requerido por la justicia, la policía no puede investigar por sí misma, si no hay un fiscal atrás que hace la investigación, no había causas abiertas por el señor Marcet, entonces fue correctamente entregado el pasaporte y por lo tanto se archiva el asunto, que es lo que para nosotros es fundamental en la honestidad que tenemos que tener, no solamente intelectual, sino de procedimientos cuando se administra el bien público. Ahí teníamos las posiciones también a nivel político sobre este tema. Charles Carrera diciendo que en realidad esta madeja la comenzó a desatar los senadores del Frente Amplio en el Parlamento y de alguna forma también sentenciando que en su momento las autoridades que en representación del gobierno fueron a la interpelación le mintieron o le ocultaron documentación al legislativo. Después Heber, que de alguna forma defiende el proceso realizado por el gobierno, fundamentalmente por la Cancillería, pero también por el Ministerio del Interior, para la entrega del pasaporte. Clara, ¿vos qué opinás de todo esto? Estoy en la línea totalmente de Luis Alberto. Celebro por completo el dictamen de la justicia. Lo que nos tenemos que acá poder analizar y sí hacer una autocrítica del decreto que tenemos actualmente, un decreto aprobado en un gobierno del Frente Amplio, que si no salía esta causa, no sabíamos lo que pasaba realmente con ese decreto, que es un decreto muy flojo, que escuché, por ejemplo, a Lilian Quechichian diciendo que al revés, que es un decreto que da muchas más seguridades. Y al revés, acá estamos hablando que se le dio un pasaporte a una persona que estaba privada de libertad en otro país, porque acá no se le exige, acá lo único que se le exigía era que estuviera requerido por la justicia, ni siquiera se le podía exigir eso. Entonces estamos en una cosa, estamos debatiendo sobre algo, que tenemos un decreto y estamos acatando lo que dice el decreto. Y está mal que se acate y que el ministerio haya hecho lo que dice ese decreto que tenemos actualmente en el país. Entonces estamos dando vueltas sobre algo que, a ver, lógicamente la justicia tiene que seguir actuando en esto que estamos hablando, de que se ocultaron cosas, de que hay archivos que, dicen que han sido eliminados. Pero, por ejemplo, se hablaba cuando se interpeló a Luis Alberto que se decía que no habló sobre los chats. Ni siquiera se le preguntó en la interpelación sobre los chats. Entonces no es que él fue y omitió, no, ni él, ni Bustillo, ni demás, es que fueron y omitieron en la interpelación. Ni directamente ni se les preguntó sobre esas cuestiones. Lerena, ¿vos qué pensás? Me parece preocupante defender un acto de corrupción de este nivel por ampararse en un determinado decreto. Creo que es un acto completamente político y no estamos hablando de un pasaporte a una persona común y corriente, estamos hablando de un pasaporte que se le dio a un narco que, por más que fuera uruguayo, es un narco que hoy está requerido por la justicia internacional. Entonces, el accionar del gobierno, más allá de que haya sido imprudente, pero además que podemos decir que no se dieron cuenta, que no creemos que no se hayan dado cuenta, es accionar para ayudar a ese narco que estaba preso y que hoy está prófugo a través de ese pasaporte. Entonces creo que el gobierno acá actuó mal, pero además tenemos que decir que actuó mal y toda la investigación se actuó mal. Y después la ocultación, el borrado de los chats, el presidente involucrado. Digo, me parece que es un caso mucho más grande que simplemente decir, no, el decreto me ampara y yo puedo cometer todos los actos de corrupción que quiera dentro de cierta normativa. No.
¿Por qué para vos no es un acto de No corrupción? está- Explicalo. primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar por alto lo que dice la justicia? El Ministerio del Interior va a hacer que la policía investigue y pueda requerir a esta persona cuando necesita que el fiscal esté investigando esta causa, y no hay ningún fiscal que estuviera investigando esta causa. O sea, vamos a pasar por alto todo un proceso que tenemos en el país porque hay ciertas cuestiones, ciertas investigaciones sobre esta persona. No podemos hacer eso. Tenemos que hacer lo que hace la justicia, tenemos que hacer lo que dice el decreto. Para algo, en el gobierno del Frente Amplio se aprobó dicho decreto. Federico, ¿vos qué pensás? Sí, yo creo que hay que hacer una distinción clara entre si estuvo bien entregar el pasaporte o no, que el pasaporte fue ajustado a derecho, y toda la trama que se generó después respecto al conocimiento de los chats, el conocimiento respecto a Marcet y no. Nosotros desde nuestra agrupación sacamos varios comunicados exigiendo la renuncia de Bustillo porque consideramos que sí mintió ante el Parlamento. Consideramos que acá hay un problema ético, porque si el archivo determinó que no hay delito, pero el fiscal es claro en que de todas formas se mintió en el Parlamento. Y nosotros vamos en esa postura, creemos que no se actuó de forma ética y que la renuncia fue totalmente cierta y totalmente verdad. ¿El tema político termina con el pedido de renuncia del presidente de la República a estas autoridades? No, no termina con el pedido de renuncia porque la causa sigue. La causa está siendo investigada ahora a ver si los ocultamientos de los chats fue delito o no. Hasta que la causa no termine no se va a saber si hubo delito o no. Lo que sí me queda claro es que éticamente hubo una falta. ¿Agustina? No, esto no, o sea, podemos ampararnos en los reglamentos y tal y dejar que eso nos libre a que poder actuar sin ningún tipo de ética y entregarle. Está bien, la fiscalía el lunes archiva la causa porque el fiscal define que entregarle un pasaporte a un narcotraficante buscado por la Interpol y entregárselo al hermano porque él estaba preso en Dubái es re ético y está muy bien porque tenemos un reglamento que así lo ampara, porque han cambiado tantas cosas este gobierno y ha venido a transformar tantas cosas que me sorprende que estas cosas que ellos entienden que están mal y que son para obrar en mal, no las hayan cambiado y las hayan utilizado para favorecer a sus amigos narcotraficantes, pero claro que el presidente no sabía nada y pasó a saludar. Como dice Clara, no vamos a andar generando una red paralela para que la policía investigue a Marcet, porque estaba muy ocupada generando una investigación paralela para el caso Penades, por ejemplo, que no les importó tanto ahí saltearse algunos pasos y omitir y hacer investigaciones paralelas. Ahí ya los pasos se podían saltear, capaz que también había un reglamento en base a eso. A mí me parece que si bien la justicia determinó que no había un marco de ilegalidad en entregarle el pasaporte a Sebastián Marcet, y en eso puedo concordar, sabrán los que estudian de justicia, no lo voy a saber yo. El Partido Nacional obró poco éticamente, pero eso ya nos tiene recontra acostumbrados. Y además el fiscal, otra cosa que confirma es que fueron directamente a mentirle al Parlamento, y no es solamente eso, porque no es que, bueno, se le ocurrió justo al que fue mentirle al Parlamento, no, el presidente convoca una reunión, le pide a Carolina H. que entre por el garage para en esa reunión al que el presidente, repito, solamente pasó a saludar, poder acordar cómo y de qué forma se le iba a mentir al Parlamento, y en esa reunión la FLUP dice, le pide a Carolina H. que no muestre determinadas conversaciones, Carolina se le planta, le dice, no, yo los voy a mostrar. Y él le dice, bueno, si las vas a mostrar las vas a tener que reconstruir porque yo las destruí. Ah, bueno, pero eso es, capaz que hay otro reglamento. Yo no sé nada de reglamentos, los pueden traer acá, los conversamos. ¿Algo para decir, Clara? No, estamos hablando, habla Agustina como si fuera un decreto que se usara cotidianamente todos los días, como si Heber cuando asume el Ministerio del Interior su preocupación principal tendría que ser analizar este decreto puntual en lugar de estar analizando y bajar los homicidios, los delitos y demás cuestiones, que me parece que es a lo que fue Heber al Ministerio. Luego, gracias a esta causa de Marcet, que surge esto y ahora podemos hacer la autocrítica de que tenemos un decreto en el país que está pésimamente aprobado. Pero ¿Y lo cambiaron? no, Se está queriendo modificar el mismo. a Exacto. nadie le llamó la atención que le estuviéramos dando un pasaporte a un narco Llamar la atención, por preso en el supuesto, lo exterior. decimos y lo Nadie estamos hubiera diciendo. dicho, No estamos "Che, de acuerdo capaz en que cómo se actúa en esto. No estamos de acuerdo, pero se hizo lo que se tenía que hacer. No se hizo lo que se tenía que hacer. hizo lo que se tenía que Se hacer. siguió el decreto, que no es lo mismo. Una Perfectamente cosa es la se cuestión podrían política haber... y otra cosa es la cuestión judicial. En cuanto judicialmente se le podía entregar perfectamente. Pero estamos hablando de que tendría que haber habido, sí, un determinado lineamiento, decir, che, nos parece que este decreto está mal, capaz que podemos corregir este decreto antes de entregarle el pasaporte al narco. Digo, de última, si está tan mal como lo plantean, antes de entregarle un pasaporte a un narco, porque me Él lo en pide la ese ley, momento estaba en su modifíquenlo. derecho de que se le otorgara el pasaporte. Digo, me parece que Estaba en su derecho de que se le otorgara el pasaporte. el gobierno podría haber hecho muchas cosas como han hecho para no entregar ese pasaporte, y me parece que escudarse en ese decreto es
es un poquito No es una vergüenza. es lo que dice el decreto. Ante la solicitud de Marcel, lo que se tiene que hacer es fijar qué es lo que dice el decreto. El decreto dice esto, bueno, sí, se le puede otorgar a este ciudadano. Claro, pero creo que la pregunta es, frente a este decreto, que creo que acá los cuatro podemos estar de acuerdo en que no está bueno, en lugar de decir, bueno, esto no me parece que esté tan bueno, pero está bien, como el decreto me lo habilita, le voy a entregar este pasaporte a un narcotraficante buscado por la Interpol, porque bueno, el decreto me lo habilita. No estaba la alerta en Uruguay. Si antes... Estaba buscado por Interpol, no estaba la alerta en Uruguay. Si antes de hacer eso, no se podía plantear, bueno, Chevo, mira, este decreto me habilita, yo lo voy a hacer porque me habilita, o lo vamos a cambiar. ¿Qué vamos a hacer, Ulises? No, eso no se hizo. Se priorizó darle el pasaporte al Pero narcotraficante. acá lo importante es si la comunicación del gobierno, si sabían quién era Marcet o no, y eso lo va a determinar la causa más adelante. O sea que para saber eso tenemos que esperar a la resolución de la causa. No, Porque yo si entiendo que hay un acto de corrupción es justamente que se sabía que tenía el pasaporte antes y si se lo daba o no. Entonces, Yo una entiendo pregunta, que- Fede. Si ellos no sabían todo esto, ¿por qué se lo entregaron al hermano de Noel? ¿Pensaron que había perdido el 145, no había llegado a tiempo o qué? No, digo, entiendo que más que se sabía, o sea, no es un caso tan común como para que digas, sí, un narco preso, otro más, espiamos el pasaporte como hemos hecho muchas veces, me parece. Acá hay dos opciones, o que el Poder Ejecutivo no sabía quién era Sebastián Marcet y le otorgó el pasaporte, o hay una red de corrupción y la tiene que probar la justicia. No, yo creo O sea que si te preocupás por borrar los chats, algo tenés que saber, porque si no, no te preocuparías tanto por citar a la gente para borrar los chats, me parece. Yo no me preocuparía tanto por borrar los chats si no tengo nada que esconder. Mucho menos pedirle a la gente que mienta en el Parlamento. Yo no lo haría si no tuviera nada que esconder. ¿Alguien más te quiere decir algo? Hay que tener en cuenta una cosa. Marcet estaba detenido, Agustina. Y en realidad la entrega del pasaporte, recuerden que hay un factor preponderante también para agilizar el trámite, que es Alejandro Balbi, que es contratado por Sebastián Marcet como abogado para, con sus vínculos a través de la Cancillería, poder facilitar que la valija diplomática, como se le dice, llegue rápidamente a Emiratos Árabes para poder atender la situación. Es claro y es clave, creo yo, esto que dice Federico, esto último, que tiene que ver con el conocimiento en Uruguay sobre Sebastián Marcet. Porque Federico recién dijo un dato que es importante y vos también recién repasaste un dato que es bien importante. Para el Ministerio del Interior, en aquel momento, esto es información, 2021, Sebastián Marcet no tenía causas en su contra en Uruguay. Por lo tanto, no era una persona investigada por Uruguay. Exacto. Pero estaba preso. Eso es Está detenido en Uruguay, Nico. Es una información del Ministerio del Interior. Entonces, cuando en aquel momento se hizo la explicación de que Cancillería informa al Ministerio del Interior sobre tal persona, y el Ministerio del Interior contesta, no tiene indagatorios en Uruguay, no es requerido en Uruguay. Ahí está el punto clave que dice Federico. Ahora la investigación deberá determinar si, más allá de que Marcet no tenía ninguna causa en Uruguay, si en Uruguay las autoridades sabían quién era Marcet. Pero me parece que esa pregunta es de muy fácil respuesta. Si no sabían quién era Marcet, ¿por qué mandan en una valija diplomática a Dubái? O sea, Porque a mí no me lo mandaron a las piedras cuando fui a sacar el pasaporte. Lo tuve que venir a buscar a Ciudad Vieja. Es un ciudadano detenido en el exterior. El decreto ampara que si es un ciudadano detenido. Está bien, podemos considerar que eso está bien, no pasa nada, pero- No, por eso esto es información, no es opinión. El decreto ampara un ciudadano detenido que la Cancillería atienda la situación de un uruguayo detenido en el extranjero, no tiene por qué ser Dubái o No. cualquier país, la situación del ciudadano. Eso dice el decreto. No, está muy bien. Entonces, pero por eso yo digo, esto es clave también. Lo que ustedes señalaban Es que yo creo respecto- que hay una distinción clara entre lo que definió la justicia, lo que va a definir, y entre lo ético, que es lo que estoy diciendo que yo lo condeno. O sea, son dos cosas que van por carriles totalmente distintos. Exacto. ¿Cómo puede, interceder? Esta es una situación que claramente no se va a dar en este corto lapso, ¿no? Que queda de cara al 27 de octubre o al 24 de noviembre, que son las elecciones, la elección nacional y el posible balotaje. Pero en caso de que el fiscal Machado actúe con celeridad en este tema y pueda terminar de comprobar precisamente esto, ¿no? El ocultamiento de información al Parlamento, o que hubo autoridades que destruyeron documentación, como señalaba Nerena. ¿Cómo puede afectar esto al Partido Nacional, por ejemplo, Yo no creo que puntualmente? perjudica al Partido Nacional. Dentro de los implicados, está Luis Alberto, que sin duda se quedó más que claro que entró, salió como entró al ministerio, limpio, por completo.
Entonces, las figuras que hoy van a ser investigadas ya ni siquiera se encuentran en el gobierno. Para mí no va a tener ningún problema el Partido Nacional respecto de esto. Y la justicia está siendo muy clara al respecto. Entonces no creo que vaya a generar dudas en la población. Me parece que hoy en día tenemos otros asuntos, pero muchísimos más importantes, como el que hablaremos en el segundo bloque, que van a tener mucha más repercusión en la ciudadanía que este caso, que para mí ya está más que cerrado y que se tenga que investigar lo siguiente. Pero después ya lo que seguimos hablando me parece que ya está más que cerrado. De alguna forma quien celebró esta decisión de la Fiscalía fue Carolina H., en caso del Partido Colorado. ¿Algún concepto para decir? Sí, ella en realidad sostiene que la información que se ocultó fue parte del jerarca ministerial, en este caso Bustillo, que ella no fue consultada y que por ende ella considera que no le mintió al Parlamento. ¿Algo más para decir del lado del Frente Amplio? No, que queda claro que el Partido Nacional se guía por la justicia y no por la ética. Y sí, somos un país que tiene que convivir con la justicia, claramente. No, ¿Qué vamos a pasar para arriba? No son éticos. Y no estoy diciendo eso. Mira, no. le estamos preguntando a la gente. Estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron en muchas cuestiones. Tampoco está bueno generar suspicacias con algunas cosas. ¿En qué estás de acuerdo, por ejemplo, de lo que dijeron ellos? No, por supuesto Ellas. que en caso, que ahora es lo que va a hacer la justicia, de poder investigar si realmente se mintió, si se ocultó chat, si se eliminaron archivos, eso me parece que está perfecto. Y es lo que hay que hacer, hay que ser claros con la población. Bien, a la gente le estamos preguntando justamente qué le parece este archivo del caso Marcet. Y por ejemplo acá nos están llegando ya los primeros mensajes, ¿no? Para que voy a sacarle esto porque si no se me cierra. Miguel dice, estuvo mal entregado porque ni Valve ni nadie tenía un poder de Marcet para poder tramitarlo. Silvia dice, raro. Crafty dice, si el Frente Amplio que busca la quinta pata al gato habla de la letra chica, hablemos entonces de Delante de la Arena, que es un escándalo. Bueno, acá es otro tema. Nitin dice, al Frente Amplio no le sirve nada, pero el caso fue archivado por un juez. Fin. Bueno, por un fiscal, en este caso, no un juez. Malena dice, cuando habla de la justicia se respeta, si no hablemos de Sendoya y de Charles Carrera. Mabel dice, la Junta de Transparencia y Ética Pública debería intervenir si se le mintió al Parlamento y a todos nosotros. Ética faltó a los ministros. Bueno, acá está hablando justamente de esto que hacían referencia recién a propósito de cuando fueron a la interpelación y esa reunión previa que hubo en Torre Ejecutiva que recién también Nerena hacía mención. Esto es entonces el tema del archivo del caso Marcet. Ahora habrá que ver, Machado da a entender de que va a citar al resto de las autoridades que estuvieron involucradas en su momento con la convocatoria al Parlamento, y por la información que manejamos, no se descarta que también tenga que declarar el presidente de la República. Eso es una información que nos llegaba la otra vez. Hay más mensajes. Ariel dice, me parece poco interesante como tema de debate. Bueno, muy bien Ariel, gracias por tu comentario. Está bueno eso también, Aguatero dice, está todo comprado el poder político y judicial. ¿Qué más? A ver, acá... y el resto ya lo había leído. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que escribieron en este ratito la opinión a propósito del archivo de esta causa. Hacemos la pausa. Recién dejó un poquito allanado el camino Clara. Dice, este no es un tema que repercuta tanto en la ciudadanía, por ejemplo, a futuro, como lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Y ustedes se preguntarán de qué vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a hablar de ese documento que varios economistas, algunos dirigentes también del Frente Amplio, estamos hablando de más de un centenar de personas, firmaron en contra del plebiscito que impulsa el PIT-CNT y que apoyan a algunos sectores frente amplistas contra la reforma de la seguridad social. Un documento que fue entregado, que se hizo público y que tuvo el respaldo de la fórmula del Frente Amplio, tanto de Yamandu Orsi como de Carolina Cose, que recuerden que hace un tiempo atrás había dicho que ella firmó para que se llegara al plebiscito, pero que después se entendió que no termina siendo la solución a la situación de la seguridad social en el país y a la situación de déficit que tiene, entre otras cosas, el Banco de Previsión Social. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando en un ratito, la opinión de ellos también. Ya venimos.